Vamos a hacer una cónica de un detalle de una casa. Dibujamos por ejemplo la línea del horizonte y vamos a hacer por ejemplo la fachada de la casa según estas dos líneas. Vamos a hacer que venga por aquí. Vamos a continuarla, no vamos a terminarla aquí. Entonces, si por ejemplo voy a hacerlo por los puntos métricos, marco aquí la línea de tierra y por estos dos puntos tenemos las fugas F, F'. Hago la semicircunferencia y voy a poner el punto de vista aquí, por ejemplo, V. Entonces, si uno V con F y hago centro en F, pues tengo aquí un punto de medida. Este punto de medida me sirve para la profundidad, mientras que haciendo centro aquí tengo el otro punto de medida que me sirve M'. Bueno, este sería M' y este M es igual. Y entonces uno este punto con este. Entonces divido esto, por ejemplo, en tres partes iguales. Entonces, por el teorema de Tales, cojo, para hacerlo muy preciso, no muy pequeño, por ejemplo, 2 centímetros, 4, 6. Porque si es muy pequeño, al hacer las paralelas me va a salir mal. Entonces, uno este punto con este, y por este punto hago una paralela, y por este punto hago otra paralela. Bueno, aquí tengo tres divisiones iguales. Si uno con M, pues tengo ya que en el espacio estas tres divisiones son iguales. Levanto una vertical y otra vertical. Voy a llegar hasta arriba. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer una línea por aquí. Ahora fuga hacia F', que son casi colineales con esta otra. Y aquí le damos cierta profundidad. Entonces unimos este punto con este, corto aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga hasta aquí hacia F'. Vamos hacia F y hacia F'. Bueno, tenemos ahí un saliente para la casa. Si, por ejemplo, hacemos un saliente para toda la casa por aquí, tendríamos que darle la misma profundidad a todo y podemos hacerlos tal y como lo hacemos aquí. Esto, por ejemplo, sería este punto. Las proyecciones de los dos puntos aquí en el suelo. Si, por ejemplo, coloco aquí una ventana centrada, alineando con M, ahora ya sé que en el espacio va desde aquí hasta aquí. Levanto una vertical y aquí otra vertical. Fugo hacia aquel punto de fuga. Y lo mismo, en esto coloco aquí también centrada la ventana hacia M, proyecto hacia M, corto aquí detrás, levanto una vertical, por detrás ya no se ve, y por aquí igual. Las alturas las coloco a partir de la línea de tierra aquí. Estoy trabajando a cierta escala, como esto está en verdadera medida. Si esto, por ejemplo, mide 5 metros, pues puedo hacer una escala. 5 metros son 500 centímetros. Entonces, si esto, por ejemplo, mide 8 centímetros, la escala sería 8 centímetros partido 500 centímetros. Hay que coger una normalizada porque esta no se entiende mucho, pero bueno, geométricamente nos vale. Hacia F. Y lo mismo, alineado con la otra, por aquí detrás y por aquí también. Con el mismo grosor, traeríamos por aquí y subiríamos. Aquí pondríamos otra. Si queremos que quede a la misma altura, prolongamos. Esto fuga hacia esa fuga. Y ahora fuga hacia aquella fuga F. Dándole la misma profundidad, también podemos bajar esto por aquí, hacerlo por detrás, por aquí, y mantener la misma toda por aquí.
también lo podemos hacer aquí abajo. Si aquí por ejemplo tiene este grosor, mantenemos la equidistancia en todo y sabemos que las medidas de este lado las mide este punto métrico. Bueno, tenemos entonces un detalle aquí para esta ventana. No vamos a hacer mucho detalle. Aquí por ejemplo en la puerta, fuga hacia F con la profundidad que tenga, y vamos a poner por ejemplo aquí hacia F también. Aquí está el horizonte, entonces hay que elevarlo más hasta aquí, y vamos a poner aquí por ejemplo otra ventana alineada, y alineada por ejemplo con esta. Bueno, tenemos ahí el ejemplo de una casa. Aquí vendrían otras, cada vez más pequeñas por efecto de la lejanía, y por aquí seguirían nuevas casas con puertas, etc. Bueno, vamos a hacer esta rápidamente con sombras. Decíamos que esto sobresalía, entonces podemos proyectar este punto aquí abajo y tener la referencia. Este punto es fundamental. Siempre podemos unir este punto con el de la esquina. Aquí está en un mismo plano, alineamos y corta el horizonte aquí. Entonces alineando la proyección de este punto, que decíamos que era esto, con este punto, y bajando una vertical por aquí, tenemos ya ese punto. Podemos obtener todos los de el saliente equidistante superior de la misma manera. Fugamos hacia la misma fuga, era esta. Bueno, ¿para qué nos vale esto? Pues para hallar las sombras. Si realmente la sombra de este punto, vamos a hacer por ejemplo que caiga, es este punto, vamos a hacer que caiga por ejemplo aquí. Entonces el rayo solar pues va a ser este. Y resulta que este rayo, este punto tiene por proyección esto. Vamos a... Bueno, si esto tiene esta sombra, esto vamos a marcar mejor hacia aquella fuga, y esto igual. Bueno, decíamos que esto tiene esta dirección y tiene la sombra. La sombra de esto será una paralela hacia allá. Y si continuamos esto, corta aquí, entonces unimos con este punto y nos cae aquí la sombra hasta aquí. La sombra de esto será una paralela. O sea que va hacia la misma fuga. Teníamos, bueno, la fuga era esta. Bueno, entonces tenemos aquí la fuga, esa, pero ahora tendremos la sombra de esta línea. Entonces viene por aquí la línea y ahora hay que ver hacia dónde van las fugas. Entonces cogemos este punto, tenemos que por ejemplo la proyección viene por aquí. Si necesitamos saber localizado, tener perfectamente localizado la fuga de este rayo, ¿no? Entonces si de repente viene por aquí, corta aquí, bajamos una vertical, corta aquí. Eso quiere decir que uniendo este punto con esto, corta al horizonte aquí, no, al horizonte aquí. Bueno, lo normal es que lo corte hacia abajo. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, a ver, no, es que en realidad no es este punto. O sea, no es el punto este de este plano, sino este de atrás, de esta parte de la casa. Bueno, tenemos entonces que este punto corta aquí. Levantamos una vertical y corta en este punto. Bueno, eso quiere decir que si prolongamos aquí esta línea y bajamos aquí una vertical, aquí estaría la fuga. Bueno,
tenemos entonces que la fuga de todos los rayos viene hacia este punto, mientras que la fuga de todas las verticales va hacia este punto. Pues esto sería F sub 3 y esto F sub 4. Lo pongo aquí al lado, F sub 3 y F sub 4. Bueno, si ahora cogemos, por ejemplo, este punto, haremos lo mismo, hacia F sub 3, vamos a coger este mismo, que tiene por proyección este de aquí arriba, corta aquí, levantamos una vertical, y esto hacia F sub 4, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esto viene por aquí, una paralela, y debe llegar hasta el final. ¿Hasta dónde llega? Pues si prolongamos esto, corta aquí, vamos a hacer que caiga, porque hay que diferenciarlo de esto. Entonces, esto que caiga aquí, unimos con este punto, y entonces me queda esta sombra, esta, y ahora esta y esta. Bueno, lo mismo que hicimos aquí, al prolongar esto, unimos este punto con este, me da este. Fugamos hacia F sub 2 y corta aquí. Ahora la sombra de este punto la calculamos aquí, entonces una paralela, y donde esto corta aquí, unimos este punto con este. Entonces tenemos esto y esto. Y ahora tenemos que la sombra de una línea que viene en esta dirección tiene esta dirección. Entonces hacemos por aquí una vertical, y esta es la fuga que llamaremos F sub 5. Eso quiere decir que la sombra de cualquier ortogonal sigue esta dirección. Por tanto, esto va hacia F sub 5 y hacia F sub 1. F sub 5 y hacia F sub 1. Bueno, y como esto fuga hacia aquí, por detrás lo hacemos, fuga hacia este punto, corta aquí, levantamos una vertical. Lo mismo aquí, fuga por aquí detrás, fuga hacia este punto, levantamos una vertical. Haremos lo mismo con todo. Viene aquí, corta aquí, y ahora aquí fuga hacia este punto. Corta aquí, una paralela, y esto va hacia F sub 5. O sea que siempre nos va a quedar esta forma aquí. Aquí haremos lo mismo, ya no repito el mismo procedimiento. Y en la puerta exactamente igual. Si aquí por ejemplo hay un marco, bueno, pues exactamente lo mismo. El procedimiento para calcularlo, pues igual que hicimos este punto, tenemos aquí en el saliente este, será aquí un saliente, su proyección. Entonces esto va hacia F sub 3, corta aquí, levantamos una vertical, y aquí va hacia F sub 4, corta aquí. O sea que la sombra de este rectángulo, de este prisma rectangular, es esto que fuga hacia F sub 1 y sale de allá atrás. Bueno, para todos los marcos pasaría lo mismo, sabiendo que esta es la dirección de las sombras que cae aquí en la vertical sobre F sub 1, llamaremos F sub 7. Por tanto, si aquí hay otro marco, otro saliente, pues pasará lo mismo. Si esto fuga hacia F sub 7, aquí también fugará hacia F sub 7. Y como aquí tiene esta fuga, igual que esto corta aquí, pues también esto deberá estar más arriba para que realmente se corte con este punto. O sea que vendrá más hacia aquí. Bueno, no hay que olvidar que ahora esto proyecta su sombra también. Entonces esto viene hasta aquí, la proyección de esto, fuga por detrás hacia F sub 3, estaba aquí, levantamos una vertical, y ahora hacia F sub 4, aquí. Entonces de repente corta aquí la vertical, entonces eso quiere decir que la sombra llega hasta este punto. O sea que se proyecta según esta dirección. Y esto hasta F sub 4, hasta este punto.
unimos este punto con este. O sea, unimos este punto con este, que es donde cortaba aquí, este que corta aquí, y sale de aquí atrás. Y ahora la sombra de una vertical por detrás, o sea que es esto, esto y esto. Y esto que entra, pues hacia F5, aquí, corta aquí, y este mismo pedazo, pues habrá que alinearlo. Y ahora esto sale de aquí, pues necesariamente sobre el plano, si continuamos, saldría de aquí. Bueno, hay que pensar que esto debería estar en el mismo plano que esto, para saber exactamente hasta dónde llega la sombra. La verdad que sin sombrear uno no se entera de nada, debemos ir sombreando sobre la marcha. Aquí se proyecta, y aquí debajo se proyecta también. Bueno, por aquí detrás exactamente igual, esto que hicimos aquí vale también para esta parte de aquí, y lo mismo aquí para la ventana y para la puerta, etcétera. Bueno, como las líneas se pierden, conviene reforzar las que son. Aquí, por ejemplo, para la ventana, lo mismo para esta ventana, aquí para la separación del plano vertical y horizontal, aquí igual. Recordad que esto baja hacia F4, corta aquí detrás hasta que llega la sombra. Y aquí la ventana hasta aquí. Y lo mismo está hasta aquí. La sombra viene por aquí. O sea, terminar esto aquí. Bueno, aunque parece complicado, es fácil guiarse, pero no es complicado. Simplemente las líneas verticales todas proyectan su sombra hacia F3. Y donde cortan aquí el plano de atrás, levantamos vertical. Y todas estas van hacia F4. O sea que donde corten la vertical, aquí saldrá la sombra esta. Y lo mismo pasa aquí. Bueno, por último, como decimos siempre, los planos de luz. Lógicamente aquí hay más luz que aquí, entonces ya podemos dar tonos medios. Por ejemplo, aquí tono medio. Y aquí detrás igual. Y lo mismo para las ventanas. Y aquí tono medio. Mismo todo para este plano, ya no lo hago. Todo este plano pues iría todo en tono medio y más luz siempre aquí. Bueno, pues esto sería una forma de hacer un cálculo de sombras así en plan boceto para un detalle de una casa. Tú continuaría por aquí, la calle con las casas, la forma que tengan, no todas deben tener la misma altura, lógicamente. Una será mayor, otra por ejemplo a lo mejor viene hasta aquí con su altura correspondiente.
otra a lo mejor menor, con un tejado, etcétera.